Y el gobierno envió al Congreso las indicaciones al proyecto, como veíamos, de pensiones donde no figura una cotización adicional mayor al 4% ni tampoco un nuevo seguro. La tramitación podría complicarse, como estábamos viendo ahí en las distintas declaraciones y reacciones. Esto porque diputados de la oposición pusieron en duda este supuesto acuerdo en torno a la iniciativa. Queremos profundizar sobre ello y para eso nos acompaña desde el Congreso la diputada Gael Jomans, presidenta de la Comisión de Trabajo. Diputada, muchas gracias por este contacto. Muy buenos días. Buenos días, Carolina. Muchas gracias. A ver, votación que se debería llevar a cabo hoy, tengo entendido. ¿Acuerdo, no acuerdo? ¿En qué va a quedar? ¿Han tenido tiempo de poder ver estas indicaciones? Bueno, sí, el día de ayer fueron presentadas, a las 11:30 se presentaron a la comisión, por lo tanto ya estaban a disposición de los diputados, la estudiamos también, los distintos diputados de la oposición también conversamos respecto a nuestra postura en materia de las indicaciones. Al menos no nos dejó contentos varios aspectos, vemos que las indicaciones son similares al proyecto ya ingresado, solamente hay un cambio de nombre del Consejo Público Autónomo que se llamaba anteriormente, ahora se llama Consejo de Seguros Sociales, pero sin embargo en términos del contenido, facultades, de involucrar la solidaridad, que es uno de los requerimientos que hemos hecho para poder subir las pensiones de los chilenos, eso no vemos nada en las nuevas indicaciones. Por lo tanto, la verdad es que todo esto que ha ocurrido ha sido más bien un show que algo de contenido y sustantivo para poder realmente mejorar las pensiones. ¿Y esta, diputada, es una postura única que tienen por parte de la oposición? Bueno, los distintos diputados que somos parte de la oposición, sí, obviamente en esto entendemos que la democracia cristiana acordó estas indicaciones con el gobierno y fueron ingresadas y por lo tanto tienen el avalo y el respaldo de esta coalición, pero sin embargo no del resto de los diputados de la oposición que hemos conversado una postura común. Creemos que estas indicaciones y el actual contenido hoy día no están para aprobar, sino que al contrario vamos a rechazar el contenido de estas indicaciones porque creemos que de hecho su contenido más sustancial no cambia nada hoy día lo que era el contenido del proyecto, ni tampoco el sistema de pensiones actual. Y por lo tanto vamos a seguir teniendo bajas pensiones y un modelo de negocios que hoy día está siendo acumulado por la AFP, pero que van a entrar nuevos actores en la administración de este 4%, compañías aseguradoras, también instituciones que pueden ser incluso filiales de la AFP. Entonces estamos hablando de los mismos dueños del negocio de las pensiones y que se supone, uno de los temas sustantivos a cambiar con esta reforma y lamentablemente no vemos que eso sea así. Diputada, pero a ver, la problemática mayor para ustedes está en el pilar solidario, está en el hecho de que las AFP pudiesen eventualmente ser administradoras, a pesar de que durante la jornada de ayer se dijo en reiteradas ocasiones que estaban absolutamente excluidas de poder administrar este 4%. No, el tema, no hay una exclusión de hecho tajante Fue lo que dijo cómo el diputado está. Silver. Pero la verdad es que en el contenido de la indicación no hay una exclusión tajante de las AFP y de hecho al permitir que sean compañías aseguradoras e incluso instituciones que se pueden crear afín, también pueden ser perfectamente filiales de la AFP. Eso no está descartado dentro del contenido ni tampoco cómo se va a aplicar en la práctica. Además, por lo demás, como señalaba anteriormente, las compañías aseguradoras, en muchos de los casos, de hecho estamos hablando de 6 compañías aseguradoras que sus mismos dueños son AFP. Entonces, hemos visto cómo ha habido coalición de intereses en, por ejemplo, el seguro de invalidez y vemos que también se va a repetir esta historia ya con el 4% de cotización adicional. Entonces, estamos hablando de que no hay un cambio sustantivo. Lamentablemente tenemos un ente público que se crea y que podría haber sido un gran avance, pero sin embargo no administra, sino que crea bases de licitación. Y ese es un grave problema, porque finalmente no va a haber cambio. Y en eso, al menos, sumamos que no hay solidaridad incorporada. Y ese es un tema que, por lo menos lo digo personalmente, es fundamental. Si queremos cambiar hoy día el actual sistema de pensiones, la única forma era incorporando solidaridad que nos permitiera contar con una base mínima para poder aumentar de ahí en adelante las pensiones de los chilenos. Pero en eso al menos no vemos cambios. Diputada, para usted o para ustedes la base mínima, ¿cuál sería? O sea, había disposición para hablar sobre este 4% adicional. Por lo menos nosotros de la oposición habíamos construido un documento que era que el 4% adicional se administraron bajo lógica de solidaridad. Sin embargo, de eso al menos entendemos que el gobierno no tiene disposición. Hasta ahora, yo entiendo que el Partido Socialista, el PPD, ha estado conversando también en paralelo con su propia negociación con el gobierno, pero tampoco han, en el fondo, hecho oídos a esta propuesta de poder incorporar solidaridad. Al contrario, yo veo, de hecho, que cuando se señala que esta posible entidad pública puede en el futuro administrar los seguros sociales que se vayan incorporando, es una posibilidad
que es cierta como incierta. Entonces, en eso al menos yo creo que no hay nada claro respecto a la incorporación de solidaridad. Al contrario, veo que hay una ceguera total por tener y contar con un sistema mixto, que es lo que al menos creemos que es un paso importante para mejorar pensiones. Ahora, si hablamos de justamente mejorar pensiones en el programa Sin Corbata de nuestro canal, de hecho, expertos decían que este 4% tampoco nos va a llevar a tener mejores pensiones. Se han disminuido en los ensayos que se pueden llevar a cabo en un 40% en los últimos 2 años. Con lo cual, este 4% sí nos va a llevar a mejorar un poco, pero no va a igualar o va a incluso emparejar la cancha respecto de lo que se tenía hace algunos años atrás y para qué decir con el sistema anterior. Con lo cual, finalmente, ¿cuánto se están subiendo las pensiones realmente? No, o sea, de hecho no hay un cálculo real, para ser súper sincero, con la administración de este 4% de cuánto va a mejorar pensiones con la propuesta realizada por el gobierno. Había una proyección realizada, pero con la propuesta anterior no han ingresado proyecciones nuevas, por lo tanto o se mantienen los números o simplemente no hay cambio sustantivo. Entonces, como decía, la verdad es que todo más bien sigue parecido a lo que existía antes. Obviamente que aumentar la cotización adicional debería aumentar también las pensiones de los chilenos cuando estamos hablando que una cotización que debería pagar el empleador. Pero sin embargo ese cambio, como bien decías Carolina, no va a ser sustantivo si es que no cambia la lógica del sistema completo. Y ahí lamentablemente estamos reducidos a discutir sobre este 4% adicional, pero nunca se abrió la puerta para poder discutir sobre el 10%, para discutir sobre también la pirámide demográfica que obviamente nos tiene inquietos respecto a lo que va a ser en la proyección futura. Vamos a tener más vejez en Chile y obviamente eso va a tener repercusiones en las pensiones. Y eso no se soluciona como planteaba en algún momento el Ejecutivo, simplemente postergando la edad de jubilación. Aunque se postergue la edad de jubilación, como ocurre también en muchos casos ya hoy en Chile, no se mejora realmente las pensiones y eso va a ser un problema futuro. Lamentablemente yo veo que con esta reforma de pensiones nos van a quedar hartos cabos sueltos, hartos temas todavía que discutir y el problema de las pensiones no se va a ver resuelto. Por lo tanto, vamos a tener que volver a discutirlo en otra oportunidad si es que en esta ocasión no llegamos a un claro acuerdo en donde se incorporen distintas visiones que nos permitan avanzar. Diputada, pero cuando vemos que hay una inversión de más de 1.300 millones de pesos, ¿se puede realmente hacer algo mejor? Es que, a ver, yo tenemos creo que los el recursos, problema... a eso me refiero. Sí, el problema es que yo creo que no hay problema de recursos. O sea, cuando uno ve además cuánto dinero ingresa a las Fuerzas Armadas y hace una comparación, lo digo en el sistema previsional, cuánto ingresos subsidia el Estado hoy día para las pensiones de las Fuerzas Armadas y lo compara con el pilar solidario, las triplica, cuando estamos hablando que es menos del triple de la población. O sea, es una proporción sumamente inversa y eso creo que además de ser injusto, me parece que además es una señal para tener que discutir todo el sistema previsional en Chile. ¿Por qué algunos tienen esos privilegios y por qué el resto de los chilenos tenemos que tener, además de no poder gozar de las utilidades que tienen la AFP, que también ahí hay una proporción que es inversa, las utilidades van subiendo, se triplican, en fin, y en cambio las pensiones han ido decreciendo, los fondos de pensiones han ido, su rentabilidad ha ido bajando. En los últimos 10 años ya vamos en un 3% y eso va a ir cada vez más en decaída. Entonces, yo creo que el problema es que con esta reforma de pensiones, lamentablemente, va a dejar abierto el debate y vamos a tener que volver a discutir. Y eso no es lo que queremos hoy día. Sí, tengo que hacer una salvedad. En materia de pilar solidario, que son las pensiones base, que tienen al menos aquellas personas que no han podido cotizar en su vida o han podido cotizar muy poco, debemos hacer un cambio hoy. Y en eso al menos hay propuestas, hay una posibilidad de conversación con el gobierno durante lo que resta de la tramitación y espero que esto se vea mejorado. Bueno, la verdad es que para poder llegar a una conclusión en esto, me parece que nos queda trámite legislativo, queda la Comisión de Hacienda, también queda la Cámara, la discusión en sala. Espero que las cosas vayan mejorando realmente y que se incorporen estas visiones. Y esta no es una visión solamente de la oposición. También hay organizaciones sociales, también hay economistas que han señalado esto en la Comisión y lamentablemente no se incorporaron sus visiones en la reforma. Diputada, sí, pero usted dice, a ver, queda esta comisión, queda la próxima, queda la Hacienda, esto se puede seguir discutiendo. Sí, pero y mientras tanto... llega fin de mes y las personas no reciben una pensión, ni siquiera voy a hablar de digna, una pensión que les alcance para el mínimo. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Seguimos discutiendo?
No, yo creo que yo esperaría una mejora sustantiva hoy y para eso nosotros también señalamos ciertos puntos al gobierno de mejorar en un 20% las pensiones, tener ese compromiso en el corto plazo y lamentablemente no vimos respuesta. Y como insisto, no es un problema de recursos, acá hay un mal enfoque en el gasto público y en eso al menos creo que no hubo apertura tampoco para poder discutir la distribución de recursos. Lamentablemente no es nuestra atribución, nosotros somos diputados, legislamos en esta materia, lamentablemente sumamente restringida el debate, o sea, ni siquiera podemos presentar indicaciones porque la Constitución establece que no nos podemos meter en seguridad social. O sea, todo esto depende realmente del gobierno y si el gobierno no tiene apertura, no tiene la visión de poder mejorar sustantivamente las pensiones, vamos a estar entrampados en un largo tiempo más. Ahora, hoy a las 9 de la mañana, ahora en tan solo minutos me imagino, van a tener que votar. ¿Esto se va a rechazar y entonces? No, yo entiendo que con los votos de la democracia cristiana esto se debería aprobar. Nosotros en esta postura tenemos una votación que es minoritaria al resto de la oposición y lamentablemente no hubo apertura para poder incluir esas visiones. Esto va a pasar a la Comisión de Hacienda, en donde se van a ver los temas no resueltos, como tiene que ver, por ejemplo, la pensión base de los chilenos, que son aquellos que no pudieron cotizar o que necesitan en el fondo del subsidio del Estado para poder tener un monto mínimo. Y en esto al menos entiendo que debería haber mayor diálogo, puesto que hay una propuesta también que entregamos desde la oposición al gobierno para poder encaminarnos. Yo creo que ahí podemos encontrar más humo blanco y en eso tengo la expectativa de que podamos avanzar. Ahora, respecto de cómo queda la relación con el Ejecutivo, cómo queda la relación con la democracia cristiana dentro de la propia oposición. Bueno, la verdad es que todo esto ha sido bien complejo, para ser muy sincera. Obviamente que cuando estaba el diputado Raúl Soto teníamos un diálogo. Luego cambia esto también por decisión de la democracia cristiana y tenemos otro diálogo muy distinto con el diputado Gabriel Silver, quien incluso no quiso ser parte de este acuerdo de poder mejorar las pensiones del pilar solidario. Estamos hablando de las pensiones de las personas que no pueden ni siquiera tener una pensión básica para sobrevivir. Y eso creo que va a ser más complejo también la relación que tengamos en el futuro. Al menos ahora yo creo que queda claro también quienes tienen una disposición real a que haya un cambio, a que haya una mejora sustantiva y quienes la verdad intentaron hacer con esto, y me parece que quedó en evidencia, un show para poder maquillar una situación que no estaba en términos de un contenido, una reforma sustantiva, un cambio de lo que hizo el gobierno de la propuesta inicial de las indicaciones. No hay cambio sustantivo y por lo tanto esto fue un show y creo que eso es lo más lamentable porque estamos hablando de un tema que es bien delicado y que obviamente afecta hoy día a la población de nuestro país. Diputada Yeoman, sabemos que tiene que ir a comisión, son las 9:02, no la queremos retrasar más. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias. Buenos días.